parece si comenzamos? Vamos a empezar. ¿Ya vieron su versículo? Okay. Sí, el versículo del día de hoy es Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10. Ok, entonces vamos a ir ahí a Juan. Dice el versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Voy a leerlo, es la versión Reina Valera, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Entonces, en este versículo, Jesús está hablando acerca de un ladrón. Jesús está hablando acerca del enemigo. Jesús está hablando acerca de que nosotros tenemos un enemigo que trabaja como un ladrón. Él en unos versículos anteriores estaba hablando acerca de el pueblo como ovejas y refiriéndose a que Él es el que está ahí listo siempre para cuidar a las ovejas, como el buen pastor. Dice que las ovejas oyeron su voz y la escucharon, pero hubo quienes no lo escucharon. Entonces ahí es donde comienza a hablar acerca del enemigo, comienza a hablar acerca de este ladrón. Y es bien interesante que nosotros podamos meditar en estas tres particularidades que son las que Jesús habla acerca del enemigo, ¿no? Y dice que Él viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Y esos son tres puntos bien importantes en los cuales nosotros tenemos que enfocarnos a la hora de que podamos comprender a qué es a lo que se refiere Jesús cuando habla acerca de este ladrón o cuando habla de este enemigo. Al final Él dice, yo vengo a traerles vida y vida en abundancia. Pero cuando nosotros vemos cada una de estas partes, nosotros podemos ver cuál es el opuesto o cuál es la contraparte de las promesas de Jesús versus lo que el enemigo está buscando hacer todo el tiempo. Sí, uno de los mayores problemas que las personas pudieran tener para que puedan ser robados o destruidos en cuanto a muchas cosas, es la ignorancia, es no saber, ¿no? Entonces, por medio de que nosotros ignoramos o no sabemos o no queremos profundizar más, es una herramienta así perfecta para que esto pueda suceder. Entonces, tenemos que entender, porque muchas veces antes, en la iglesia repetía este versículo, le estaba yendo mal y repetía este versículo de que no, es que acuérdate, o sea, el enemigo viene a robar, matar y destruir, a robar y matar, sí, pero hay que entender cómo lo hace, hay que entender cómo se va queriendo filtrar en nuestros pensamientos, queriendo filtrar en nuestra vida. ¿Para qué? Para quitar todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida o quiere hacer en nuestra vida. Entonces, el primero que dice es robar. Y una de las cosas que quiere robar está por cada palabra que tú estás escuchando en los devocionales, por cada palabra que tú estás escuchando en el domingo, no sé, a lo mejor cuando Dios te habla por medio de su palabra, de la Biblia, cuando tienes una palabra profética, ¿no? Que el Espíritu Santo te habla directamente y tú, ay, ¿cómo sabías? Me habló, o sea, por cada palabra Dios está sembrando fe, Dios está sembrando vida, ¿no? Pero después llegan las situaciones, las circunstancias, y tú, si empiezas a dudar, ¿sí? Si empiezas a dudar acerca de las cosas, ahí es una como grietita en la cual el enemigo se puede meter. ¿Para qué? Para robar las semillas que fueron sembradas, para robar todas esas experiencias, por ejemplo, sobrenaturales. Así como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía literalmente de experiencias sobrenaturales día a día. Y aún así estaba cegado de repente. Seguían sin creer. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que arraigarnos y profundizarnos en la verdad, y a pesar de cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor, o también cualquier cosa que nosotros sintamos, nosotros saber que nosotros estamos arraigados en algo. ¿Por qué?
Porque si empezamos, ay no, es que hoy me siento mal, es que será cierto lo que me dijo Dios, es que será cierto que va a pasar. Ahí es una grietita que viene el enemigo y quiere robar lo que fue sembrado. Quiere robar tu propósito de vida. Quiere robar tus sueños, ¿no? Que a veces dices, sí, yo puedo con esto, y luego de repente es que no sé si voy a poder porque no ha avanzado, o no ha crecido mi negocio, o no ha crecido, y ahí se quiere meter y quiere robar. Pero la palabra de Dios siempre que dice, y no es nada más la palabra de Dios, sino el poder de la palabra de Dios, el poder de sus promesas, el poder de lo que Él tiene para nosotros, que debe de estar arraigado en nosotros, que dice, su propósito es dar vida plena y abundante, una vida plena, que te digan, oye, tú eres pleno, y tú digas, sí, soy pleno. O sea, eso es el propósito de Dios, y es el propósito de conocer su palabra y saber qué es lo que tiene para nosotros. Fíjate, aquí quisiera mencionar un par de cosas de lo que acabas de mencionar ahorita, o decir un par de cosas, y es que el pueblo de Israel, y quiero tocar dos perspectivas, el pueblo de Israel fue un pueblo que se acostumbró a vivir en lo sobrenatural, pero se acostumbraron tanto a vivir en lo sobrenatural que comenzaron a desecharlo. Sí. Empezaron a verlo como normal. Sí. Entonces, nosotros vivimos en lo sobrenatural, nosotros vivimos viendo cosas sobrenaturales, es normal verlo nosotros en nuestra vida, que es normal. pero cada vez que nosotros vemos un acto sobrenatural, o nosotros vemos algo que está sucediendo, como sanidades, como decías ahorita, a través de palabras proféticas, a través de cosas que Dios revela, habla y nos dice, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros seguimos teniendo esta capacidad de asombro, de decir, gracias Dios, porque sigues cumpliendo tu palabra, gracias porque sigues siendo fiel a lo que dices, gracias porque seguimos conociéndote aún más, gracias porque lo revelas a nosotros. Entonces no se nos hace algo de, ay, no puede ser, se cumplió la palabra profética, no, sino que dices, Dios sigue haciéndolo, Dios sigue haciéndolo. Entonces esa capacidad de asombro que tú tienes te permite vivir lo sobrenatural de tal manera que no te acostumbres y digas, es normal, siempre pasa. Sí. ¿Por qué? Porque después nos volvemos como el pueblo de Israel. Y ese es el problema cuando vives en una vida como la que nosotros vivimos. Te acostumbras tanto a que te pasen cosas sobrenaturales que después llega un punto en el que tú crees que eso te tiene que pasar siempre, y que dices, no, y que te lo mereces por quién eres tú y no por quién es Dios. No sé si me explico. Entonces, tú dices, oye, estas cosas yo las puedo vivir, estas cosas me tienen que pasar, pero empiezas a pensar que es por tu propio mérito, sin darte cuenta que es por lo que Jesús ya hizo que te sucede todo esto. Vivir sobrenaturalmente es algo de todos los días. Vivir sobrenaturalmente es algo que literalmente te tiene que pasar todo el tiempo, pero no por lo que tú hiciste, sino por lo que ya hizo Jesús. Sí, lo que hizo Jesús en ti, y ahora el estilo de vida que tú puedes vivir gracias a eso, o sea, por quién eres. O sea, es así, medio complicado irlo, ¿cómo puedo decir? No es por nuestros propios méritos, pero ya que estamos con Cristo, y ya que tenemos y que estamos en su propósito, y ya que caminamos, y ya que ahora sí es por quienes somos, viéndonos desde hijos. Exactamente. ¿Sí? O sea, de que mi padre hace y yo desde hijo me explico. Entonces, a veces se puede confundir eso, que volvemos hacia atrás, ¿no? Sí. Volvemos hacia atrás, volvemos a mi esfuerzo, volvemos a yo lo puedo hacer, volvemos a todo eso, y nos olvidamos que estamos juntos, ¿no? Que estamos juntos, y gracias a que tomamos o recibimos lo que Él ha hecho por nosotros, ahora podemos producir mucho más. Entonces, en esto nosotros nos tenemos que arraigar. Y esta es nuestra verdad, independientemente si te crean los de alrededor, si se burlan los de tu alrededor. Si, o sea, lo hemos visto 1000 veces en la Biblia. O sea, lo vimos, por ejemplo, con Noé. O sea, todo el mundo se burlaba de él. Todo el mundo decía, ay, no era cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y después sí fue cierto. Y él se quedó arraigado, y él tomó la promesa, y él y su familia estuvieron bien. ¿Me explico? Entonces, independientemente de lo que suceda a tu alrededor, tú tienes que decir,
yo soy parte de esto, yo lo quiero tomar, yo quiero este estilo de vida. ¿Y qué va a pasar? Vas a andar en el propósito, ¿sí? Pero nunca debemos de ignorar cuál es el propósito de hacernos dudar, que es desviarnos, que es apagarnos, que es regresarnos a como estábamos antes. Exacto. ¿No? Desanimados, angustiados, tristes, y esto es lo que hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando vienen estos pensamientos que quieren robar, matar y destruir todo lo que ha sido sembrado en nosotros, o nuestro propósito, o nuestros sueños, o nuestra familia, o nuestro cualquier cosa, nosotros tenemos que darnos cuenta que eso no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque lo que proviene de Dios aquí dice es plenitud y es vida abundante. Ahora, ¿no? Unos versículos antes, como mencionaba, y aquí es la parte importante donde hablamos todo esto, y es que Jesús habla acerca de cómo las ovejas que escuchan su voz entran en el redil. Entonces, una oveja que entra en el redil es una oveja obediente, es una oveja que entra a la cobertura y a la protección del pastor. Que sigue a su pastor. Exactamente, entonces. Y entra solita. Hay una diferencia entre una oveja y una cabra. Una oveja es la oveja que escucha al pastor y lo sigue. La cabra es a la que tienen que andar ahí empujando, ¿verdad? Entonces, por eso la Biblia hace referencia a nosotros como ovejas. Entonces dice, las ovejas escuchan la voz del pastor y entran al redil. Cuando entran al redil, entran a la protección. Cuando las ovejas no escuchan la voz del pastor, en este caso Jesús está hablando de él como el pastor, que dice que entonces están libremente a merced o están al alcance de los ladrones. Es por eso que menciona esto. Entonces, si te das cuenta, el ladrón viene para robar, para matar, para destruir. Pero eso es cuando tú estás fuera de ¿qué? Estás fuera de la perfecta voluntad de Dios. Pero que dice pero yo vengo a traerles vida y vida en abundancia o vida plena. Entonces, eso pasa cuando nosotros podemos estar tranquilos, seguros y confiados en Jesús. Ahora, dice que Él viene a robar. Jesús, ¿qué trae? Literalmente nos da recursos. ¿Ok? Él viene a matar. ¿Qué dice Jesús que Él nos da? Nos da vida. El enemigo viene a destruir. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Viene a reedificar lo que estaba destruido. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos ver cómo al final se trata de estar escuchando la voz del pastor, la voz de Jesús como nuestro pastor, escucharla y seguirla. Pero, ¿sabes algo? Lo que me encanta es que el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo quiero que entendamos que no se trata, es que cómo le hago para identificar, es que cómo le hago, o sea, si nada más tuviéramos, por eso siempre le estamos recordando, si nada más tuviéramos una relación constante todos los días con el Espíritu Santo, tú ni siquiera te tienes que mortificar por saber identificar algo porque Él te lo dice. O sea, Él te hace tan sensible que luego puedes saber cuál es una trampa y puedes desecharla. Eso es sabiduría. Exacto. ¿No? Que antes de tiempo tú previenes las cosas, que no caes en las cosas, que eres sabio para poder decidir hacia dónde ir. Y todo eso es por medio del Espíritu Santo. Entonces, a veces estamos tan preocupados, es que ¿cómo le puedo hacer? Es que otra vez, y estamos luchando nosotros mismos, nosotros queremos esforzarnos, nosotros queremos, espérame, acuérdate, vino poder sobre nosotros, lo vimos ayer, y el Espíritu Santo, cuando nosotros tenemos una relación mayor y cada vez mayor y día a día mayor, ¿qué es lo que pasa? Tenemos sensibilidad para poder escuchar, para poder percibir, para poder saber, y ya no es como que, ay, el enemigo está atormentándome, sino trató de engañarme, pero ¿sabes algo? Yo lo hice a un lado, ¿por qué? Porque yo me quedé firme en la verdad, y seguimos caminando, Entonces, yo quiero que entendamos algo. Esta es la única herramienta que Él puede usar para destruirnos. Pensamientos. Es la única forma. A lo mejor a veces son situaciones, pero también tiene que ver mucho en los pensamientos, en lo que nosotros
decidimos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pensamientos van a venir. Sí. A lo largo de nuestra vida, pensamientos van a venir. Contigo, conmigo, contigo. Pensamientos van a venir. Pero nosotros tenemos que estar arraigados en la verdad. Exactamente. Saber quién es nuestro Dios. Saber quiénes somos en Cristo. Saber que tenemos poder, que es el Espíritu Santo. Una persona que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que Él es el que nos da fuerza. Y que Él es el que nos anima. Él es el que nos consuela, Él es el que nos empuja, Él es el que nos revela, Él es el que nos abre los ojos. Tenemos que saber que dependemos totalmente de Él, pero tenemos que hacer profunda nuestra relación. ¿Para qué? Para que Él nos revele todas las cosas. Y que esto ya no sea un problema para nosotros, sino que digamos, se quiso aparecer, pues lo deseché y yo seguí con mi vida, ¿no? Sí. Y así no vamos a andar luchando con alguien que ya fue vencido, ¿no? Por eso podemos utilizar esa palabra, arraigados en la verdad. ¿Qué es estar arraigado? Literalmente es estar plantado, cimentado y que nada te mueve. Es que a pesar de que las cosas vengan a tu alrededor y se muevan y se pongan turbulentas, tú sigues arraigado a la verdad. Y hay algo que te hace seguir tranquilo y seguir confiado. Y lo que decías ahorita es súper importante porque las situaciones a nuestro alrededor pueden pasar. Las situaciones a nuestro alrededor, como lo decíamos ayer, al final pueden venir cosas que nos quieran mover, que nos quieran quitar o robar la paz. Pero si nosotros estamos firmes en la verdad, si nosotros estamos arraigados en lo que Él ya ha dicho, entonces tenemos esta autoridad que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo y nosotros podemos desechar todo. Esa es una palabra clave. Es una palabra clave y que, por ejemplo, en el discipulado tenemos que superver, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que ya tenemos autoridad sobre esto. A veces peleamos con este tipo de cosas como si nos pudieran vencer. Sí. Y no nos pueden vencer porque Cristo ya venció. Entonces tenemos que saber que nosotros estamos por encima de todo esto y nosotros decimos, vete de aquí y se va. Nosotros tenemos la autoridad de rechazar estos pensamientos, de rechazar las situaciones, de ser guiados por el Espíritu de Dios y de poder caminar en libertad, en plenitud, en abundancia, sí, en todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y fíjate, por eso hablamos de tomar la verdad, porque lo que está destruido ya está destruido. Uh-huh. Lo que está vencido ya está vencido. Entonces Jesús vino y venció a la muerte. Jesús vino y venció al enemigo. Jesús derrotó al enemigo. Literalmente le quitó. Jesús vino, nos compró y destruyó todo lo que estaba sobre nosotros. Entonces, al decir, yo tomo esta verdad, ¿qué hago? Me apropio de ella, la vivo como si es mía, y entonces ahora sí empiezo a caminar en esa verdad que es mía. ¿Por qué? Porque al principio las personas muchas veces no entienden esta verdad. Entonces, a veces al principio es, aunque tú no lo entiendas, tú la tomas y te apropias de ella. Tú dices, ¿sabes qué? Ahorita no entiendo qué está pasando, no entiendo qué es vida abundante, no entiendo qué es plenitud, no entiendo qué es el Espíritu Santo, pero yo me apropio de eso y lo vivo. Es que de eso se trata. O sea, perdón. No, ¿y cuál va a ser la consecuencia? Que en ese instante tú vas a comenzar a vivirlo. Sí. Entonces, ahora ya no vives como si fuera tuyo, ahora ya vives sabiendo que es tuyo. Y eso es clave y siempre lo decimos. No tienes que entender todas las cosas, tienes que tener fe, tienes que obedecer. Por eso hablamos de obediencia mucho. ¿Por qué? Porque por medio de la obediencia muchas veces hacemos cosas que no entendemos. El ser humano siempre quiere entender todo antes de tiempo y luego después, si lo entiendo lo voy a hacer, sí. Si no lo entiendo no lo voy a hacer. No, pues es desobediencia, ¿me explico? Entonces, por medio de fe y obediencia, nosotros nos mantenemos caminando y caminando en escalones, en niveles, en nuevos niveles altos, en bendiciones, en 1000 cosas, pero nos tenemos que permanecer caminando en fe y obediencia. Si tratas de razonar o entender las cosas, razonar lo que sientes, razonar lo que Dios te pidió, razonar lo que tienes que obedecer, si quieres razonar todo, no, pues va a estar difícil que puedas avanzar. Estático. ¿Por qué? Porque vivimos una vida inexplicable en la que vemos milagros, en la que vemos 1000 cosas, pero la fe
¿no has visto una imagen que está una persona así con sus ojitos así vendaditos y está caminando? Bueno, es más o menos cierta. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos naturales hay cosas que no podemos ver porque aún no ha llegado y están en nuestro futuro. Pero por medio del Espíritu Santo, Él nos muestra lo que va a venir, o sea, lo que ya es, lo que está en nuestro futuro, y nada más nosotros estamos caminando y vamos a llegar al encuentro. O sea, Sí. ya es. Entonces, Él nos mantiene enfocados, caminando hacia lo que Dios nos dijo para el encuentro en el que se va a hacer realidad. Exactamente. Entonces, no es por si entiendes o no entiendes, es que tú crees y tú obedeces y tú caminas y tú ves los milagros de Dios, Exactamente. ¿No? Entonces, tú lo crees y vives en Él. Tú lo crees y caminas en Él. Tú lo crees y entonces ahí es donde empieza la fe. Otra vez. La fe es la que actúa, creemos lo que no vemos, hacemos lo que no podemos, lo que pensamos que no podemos hacer, y nosotros caminamos en la fe, lo que ya hemos visto, lo que Dios ha hablado hacia nosotros, las promesas que Dios tiene para nosotros, convencidos de aquello que no podemos ver. Pero ¿qué hace? Que nosotros, recuerda, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Pero decías algo bien importante ahorita. ¿Por qué esa medias, esa ilustración que decías es más o menos verdad? Porque cuando nosotros venimos a este entendimiento de que Dios es el que viene a darnos vida, es como si una venda se nos cayera de los ojos. Y nosotros ahora vemos las cosas que no podíamos ver. Y decías, oye, pero es que todo era tan fácil. O sea, yo literalmente estaba tratando de buscar respuestas, y cuando encuentro la verdad me di cuenta que todo estaba aquí. Todo el amor que yo necesitaba, todo el poder que yo necesitaba, todo el perdón que yo necesitaba, todas las respuestas están aquí. Y me da risa porque el ser humano siempre está buscando respuestas de todo. Pero es que ¿por qué en el mundo esto? Pero es que ¿por qué esto? Pero ¿sabes algo? Todo viene aquí, nada más tenemos que adentrarnos y profundizarnos. Y cuando nosotros no estamos en la verdad de Dios y cuando nosotros no conocemos su palabra, tenemos una confusión dentro de nuestra mente, sí, que por eso aparecen las teorías humanas, ¿no? Porque quieren tratar de razonar cosas, sí, que fueron diseñadas por Dios y que a través de la Biblia nosotros podemos realmente saber, o a través de una visión por medio del Espíritu Santo realmente podemos entender las cosas. Entonces por eso cuando nosotros llegamos a Dios y empezamos a conocer su palabra y Dios nos empieza a revelar cosas, todo empieza a tener sentido, sí, y ya no tenemos tiempo de perder el tiempo pensando en qué teoría invento para poder solucionar esto que tenía esta duda, y qué hago y por qué, y estamos con un nudo en nuestra mente. Todo eso se desvanece, llega la verdad que dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces somos libres de nuestras dudas, de nuestros pensamientos, de nuestras teorías que no tienen nada que ver con Dios, de mil cosas somos libres, y empezamos a andar en la verdad y a crecer en el propósito de nuestra vida, en quién soy y para qué estoy en este mundo, ¿no? Oye, y ahorita digo, hago un paréntesis, pero me acordé ahorita que decías que Él viene y te revela las soluciones a los problemas, incluso hasta para todo tipo de cosas dentro de tu vida, Rudy y yo tenemos un amigo que literalmente Dios le reveló una fórmula química de un producto, y literalmente empezó a trabajar en eso y desarrolló algo, hizo un negocio y puso su empresa a través de algo que Dios le reveló. Entonces literalmente vino el Espíritu Santo, le reveló la fórmula, él se puso a trabajar y empezó a comercializar un producto. Sí, y eso es eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros queremos, estamos, siempre que quieres emprender algo, bueno, eso ya es otro tema, pero vemos una oportunidad y de ahí aparece una idea, ¿no? Pero hay personas que no tienen ideas, que no tienen oportunidades, y a fuerza quieren ver dónde encaja algo. Y cuando tú estás buscando a la fuerza algo, es muy difícil que tú puedas encontrar algo productivo, porque estás tan desesperado por encontrar qué hacer o en dónde invertir o qué hacer para prosperar, que hasta puedes tomar malas decisiones y tus negocios no pueden ser fructíferos. Sí. Pero el Espíritu Santo, como tú dices,
o te revela negocios, o te revela cosas, o te revela y te dice, Sí. y no nada más negocios, yo he compartido que él me revela los títulos de mis libros, o sea, él me dice, es este título, entonces, él es el que te revela las cosas para 1000 cosas, puede ser trabajo, puede ser Cualquier respuesta tu que pareja, necesites, de todo. puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces por eso dependemos tanto de él, ¿no? Así es. Pues, ¿qué te parece si oramos, Ruth? Vamos a orar. Hoy podemos abrazar esta verdad y saber que Él vino a darnos vida, vida en abundancia y vida plena. Sí, sí hay un enemigo que quiere venir a robar, matar y a destruir, pero nosotros tenemos un Dios que nos da vida y nos da plenitud. Entonces, mientras nosotros estemos en el redil, mientras nosotros estemos bajo la cobertura del pastor, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros podemos estar tranquilos que la plenitud de la vida que Él ha prometido para nosotros es la realidad en la cual nosotros caminamos todos los días. ¿Okay? Entonces vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tocarnos a cada uno de nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana que nos regalas, que podamos estar juntos aquí contigo y porque podemos descubrir esta palabra. Gracias, Dios, porque a pesar de las circunstancias que puedan estar a nuestro alrededor, tal vez complicadas o inciertas, nosotros podemos abrazar esta verdad y saber que tú vienes a dar vida y vida en abundancia. Cualquier pensamiento o cosa que haya venido a la mente de cualquier persona que esté en este momento viendo esta transmisión y que lo haya o la haya hecho tambalearse o sentirse intranquilo o preocupado, en el nombre de Jesús ahora mismo es quitado, y tu paz, tu vida que es plena y que es abundante, está en ellos todo el tiempo. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este increíble tiempo que pasamos juntos como familia en este devocional. Ponemos todo en tus manos, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén.